Compañeros, hoy nos toca hablar sobre sistema de arranque. Voy a hablar sobre los componentes que utilizamos durante el laboratorio. Eh, Tenemos en primera parte el multímetro, la pinza amperemétrica, la batería de 12 voltios y los cables cocodrilo, ¿no? Eh, bueno, aquí tenemos la recolección de datos cuantitativos. Vemos en la imagen el diagrama de módulo ATECH del sistema de arrancador. Y en esta parte ubicamos los componentes de cada de los del módulo ATECH, ¿no? Tenemos los siguientes, el siguiente cuadro, por favor. Em, Ahí tenemos el motor de arranque, el solenoide. Como vemos en la imagen, el de amarillo es el solenoide y el de abajo es el de motor de arranque. También tenemos entre la tercera parte la batería. En la cuarta parte tenemos el módulo ATECH, también conocido como PCM. Y en la quinta parte tenemos el relevador, ¿no? Con sus conexiones. También tenemos el interruptor encendido. En esa parte donde dice ACC quiere decir accesorios. También en la séptima parte tenemos el interruptor de modo interno de transmisión, que nos dice que siempre deben estar en parqueo o en neutro para arrancar el arrancador, ¿no? También tenemos el bloque de fusibles que se encarga de proteger el circuito. Siguiente cuadro. Por último, medimos en segunda experiencia, hicimos la medición de corriente de operación, corriente de arranque. ¿Qué quiere decir corriente de operación? O sea, cuando el arrancador está en su función, está funcionando y en ahí se mide la corriente de operación, que nos dio un valor de 194,8 amperios. Y en corriente en arranque, cuando está el momento de encender, ¿no? Ya que esto necesita mayor corriente, en este caso nos da un valor de 233,0 amperios. Bien, en la experiencia 2, diagnóstico de fallas del sistema de arranque, se presentan tres tipos de fallas de un sistema. La primera tenemos el cortocircuito a tierra, donde esta falla se puede detectarse realizando la medición de voltaje de la línea o terminal eléctrico, que se tiene sospecha de una falla respecto a tierra, donde da una lectura de 0 voltios. El siguiente es el circuito abierto, donde que la detección de esta falla se puede realizarse midiendo el voltaje entre línea o terminal, donde se sospecha la aparición de esta falla respecto a tierra para posterior realizar la comparación de los valores de voltaje. Ahora, la falla de alta resistencia se puede detectarse realizando la medición de voltaje entre los terminales donde se sospecha la aparición de esta falla, obteniendo la lectura de la caída de voltaje. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Gómez Miranderi y voy a explicar las tres fallas que se vieron en el laboratorio. Bueno, la primera falla se encontró entre el componente 2, que es el solenoide de arranque, y el componente 5, que es el relevador de arranque. Bueno, hacemos las conexiones en el terminal habilitar y en el B10, y nos da un valor sin falla de 183,9 voltios, y con falla nos da un valor de 110,1 voltios, lo que quiere decir que es un circuito abierto. Bueno, la falla 3 se encuentra entre el componente 4, que es el modo de control del tren de potencia, como llamada también como PCM, y entre el componente 5, que es el relevador del arrancador. Bueno, hacemos de nuevo las conexiones en el terminal C276, y entre el relevador BC10. Bueno,
nos da un valor sin falla de 0.0, no, 0.1 ohmios, que es 0 ohmios, y nos da un valor con falla de 238.9 ohmios, eh, que eso quiere decir que la resistencia aumenta y es una falla de alta resistencia. La falla 6 se encuentra entre el componente 4 del modo de control y entre el componente 7, que es el interruptor de modo interno de transmisión. Hacemos las conexiones entre el terminal C256 y entre el K, o también en la batería del terminal negativo, que nos da un valor sin falla de 2.8 ohmios, y con falla nos da 0, no, OL ohmios.